Hola a todos, espero que se encuentren bien. Estamos cerrando nuestro ciclo de trabajo. Eh, si recuerdan, nuestro punto de partida fue una reflexión sobre el enseñar. Ustedes, tomando ese texto eh, que plantea, el texto de Gali Moritarp, ¿no? Que plantea la idea de la enseñanza como una ayuda hacia el desempeño del otro, eh, pusieron los ejemplos pertinentes o lo pensaron poniendo ejemplos de su propia experiencia y su propia especialidad en su formación musical, en ustedes como músicos. Luego vimos otro texto que es el de Perkins, que nos plantea la idea de el aprendizaje como una capacidad de comprensión, y a partir de ese texto hicimos el mismo camino. La propuesta fue que ustedes pensaran y brinden ejemplos de su propia experiencia formativa como músicos y hagan la analogía con estas ideas de Perkins eh, sobre los niveles de contenido. En otro orden de cosas hablamos de algo que es, digamos, que atraviesa toda formación de músico, que tiene que ver con los desafíos de entrenamientos de habilidades hasta niveles de excelencia. Y allí les propuse hablar un poco de virtuosismo y qué entendíamos por virtuosismo, etcétera, etcétera. Ahí no tomamos un texto, sino que simplemente abrimos un diálogo entre todos como compañeros. En otro orden de cosas, utilizamos las dos propuestas, la de Beyer y la de Bartók, para reflexionar cómo la enseñanza de un instrumento nos plantea dos aspectos. Uno que es el técnico instrumental, el técnico específico que ese instrumento me obliga, y por otro lado el discursivo musical, y cómo los dos van a la par. Por supuesto, en nuestro grupo tenemos algunos estudiantes de carreras que no son exclusivamente instrumentales o que se dedican a un único instrumento, en el caso de producción musical didáctica. Eh, Tenemos etnomusicología, creo que no hay ningún compañero de etno, por lo menos que yo recuerde. Pero bueno, en estas disciplinas musicales también hay una técnica o hay un elemento que tiene que ver con eh, esfuerzos técnicos o un pensamiento técnico para producir en forma grupal el sonido, etcétera, etcétera. Y también tenemos que analizar que nuestra formación y nuestra enseñanza hacia los que vayan a ser nuestros alumnos va a tener que correr en los dos caminos. Creo que en algún momento lo dije, pero si no lo digo ahora. Eh, ¿Qué existió primero, la música o la técnica? La respuesta es fácil. La música existió primero, la voluntad de hacer música, pero la necesidad de hacer música desde un medio determinado, la voz, el piano, la guitarra, una membrana que percuto, eh, ese medio a la vez me va a generar a mí una toma de conciencia de límites, potencias, entonces también afecta a mi discurso. O sea que eh, música o discurso musical y medios, el medio técnico para lograrlo, van de la mano. Creo que un maestro que en un principio tiene un discurso muy técnico con el estudiante, pongo este ejemplo, eh, antes de tocar el violín veamos no sé, el sistema óseo muscular que sostiene al codo, al hombro, al brazo. Ahora veamos el arco, no sé, las leyes de tensión y fuerza de las cerdas.
etcétera, etcétera. Llega un punto que el estudiante quiere tocar el violín, quiere hacer alguna melodía, algún sonido. Entonces va a ser el maestro hábil el que logre dosificar aquella información de tipo técnica que le permita al estudiante empezar a incorporarla, pero a la par de la musical, y que a su vez eh, los resultados de esta formación técnica estén vinculados a una consecuencia sonora. Creo que eso es la habilidad de un buen maestro. Esta técnica que estamos practicando está teniendo un correlato, un efecto en lo que estamos tocando. Y esto que estamos tocando, como ahora lo podemos oír mejor que antes, porque está conducido con una mejor técnica, podemos también a nivel discursivo tener una riqueza mucho más grande expresiva, estética, etcétera, etcétera. Aquellos maestros que antes de que el alumno tome el instrumento le tienen que hablar demasiado, le tienen que explicar demasiadas cosas, están pecando de ansiedad. Y aquel maestro que con el afán de que el alumno toque, toque y toque y consiga un discurso, se le endurezcan los dedos, se tense, esfuerce su voz, también a la larga tiene un efecto negativo en la experiencia que va a tener ese estudiante. Entonces, creo que una buena inteligencia docente va a saber dosificar cuánto de una cosa y cuánto de la otra se puede ir avanzando. Esto fue un poco, en resumen, lo que quise plantearles a la hora de hablar de Beyer y Bartók y ver cómo ellos estructuraban no solo una progresión pianística, sino también una progresión discursiva. El alumno adquiría más habilidad en sus dedos y más habilidad sonora, mental, auditiva, discursiva. Eh, Nos queda ver una última cosa que yo les anticipé que lamentablemente tuvimos una cursada un poco más breve. Me hubiese gustado desarrollarla más, que ustedes hagan un trabajo más extenso, no lo vamos a hacer. Así que espero que esta decisión de apretar a lo último algunas cuestiones y elegir lo primordial sea útil para la experiencia de ustedes como estudiantes de esta didáctica y bueno, eh, no sintamos que estamos dejando cosas de lado y perdiendo algo, sino que estamos concentrándonos en lo central. Me quedaba ver una cuestión que les quiero plantear, que es la planificación de la clase, como no en el sentido de cómo escribir y planificar, que eso tiene que ver por ahí más que nada con otra área de la enseñanza, que es el diseño, la programación de la enseñanza. Yo me refiero a cómo estructurar una clase para nuestra especialidad, para la enseñanza del instrumento, para la enseñanza del canto coral, del taller instrumental, de la orquesta, etcétera, etcétera. Y les paso un archivo que se llama Sobre la relación entre el programa anual y el plan de clase. Les paso este archivo y también les voy a pasar dos archivos que son sobre la confección de un programa de una materia. Eso se los doy porque quiero que lo tengan, les puede servir a la hora que el día de mañana a ustedes les toque armar un programa específico para una materia. Si algún día les solicitan en algún trabajo, en algún instituto, por favor necesito que me presentes el programa de tu materia, se los doy para que lo tengan, ¿sí? La verdad que no necesito yo explicar mucho porque está muy claro en el archivo. Son dos textos muy parecidos, son muy breves. Uno creo que es de Marta Sima, no están firmados lamentablemente, pero creo que uno lo hizo Marta Sima, que fue vicedirectora del conservatorio hasta hace poco y ejerció también un tiempito de directora. Y el otro es de Diego Harstein, que actualmente es director de institutos en la DG Art y antiguamente fue profesor aquí en el conservatorio. Los dos son similares, básicamente explican de forma muy breve cómo se escribe o se diseña un programa para una materia,
qué significa cada uno de los puntos que tiene que tener el programa, y creo que el de Marta Sima pone como ejemplo una materia que ella inventa, pero a fines de que puedan comprender un poquito de una manera ejemplificada y clara cómo se diseña. Se los doy para que lo tengan, les puede servir el día de mañana cuando estén trabajando en algún instituto, o en algún colegio o en alguna institución. Lo que yo les paso, además de esto, es este archivo que yo les decía sobre la relación entre el programa anual y el plan de clase. Este es un texto mío, eh, es muy breve, es una página. Básicamente ahí yo hablo de cómo pensar y estructurar el armado de la clase puntual. Y yo como ejemplo pongo una clase de práctica coral. Elegí práctica coral porque vi en esto los que son estudiantes de canto, los que son estudiantes de instrumento van a poder adaptarlo a su especialidad, y los que sean de producción musical didáctica también. Si bien por ahí ustedes no van a dirigir un coro, o sí, por ahí tengan un grupo o un ensamble que toque instrumentos, que cante, entonces les puede servir esto como ejemplo. Eh, a los estudiantes de composición también les puede servir. Creo que en este grupo, no me acuerdo si hay de composición, eh, les puede servir, por supuesto adaptándolo a su especialidad, ¿no? Eh, Ahí yo desarrollo un poco una noción de que una clase siempre tiene en mente tres aspectos. Cuando uno va a pensar qué le voy a enseñar hoy a mi estudiante, al que viene hoy a la clase, uno básicamente tiene que situarse en una mirada que tenga tres dimensiones. Una es, ¿qué es lo que ya sabe el estudiante? Lo que ya aprendió. Llámenlo los saberes previos, llámenlo como quieran llamarlo, pero esa es un foco de nuestra mirada. ¿Qué es lo que él ya tiene construido, lo que ella ya tiene construido, lo que tiene adquirido? El segundo foco de atención es qué es lo que tiene que aprender ahora. ¿Qué es lo que en este momento tiene que aprender? Y el tercer foco de nuestra atención es qué es lo que va a tener que aprender dentro de poco. ¿Qué es lo que podría aprender dentro de poco? Creo que un profesor que sabe distribuir su mirada en estos tres ejes va a tener una clara conciencia de cómo construir una enseñanza con un estudiante, o con un grupo de estudiantes, o con un ensamble, o con un coro, o con una orquesta. ¿Qué, qué es lo que ya está sólido, lo que está logrado en este estudiante o en este grupo de estudiantes? ¿Qué es lo que yo tengo que estar enseñándole ahora? ¿Y qué es lo que voy a empezar a preparar para que el día de mañana aprendan? Creo que esa es una buena forma de pensar siempre nuestro método y sistema de enseñanza. La, la experiencia y también un poco la lectura de algunos autores eh, me dice que si bien está bueno a veces improvisar y en una clase cambiar un poco cada tanto la rutina y hacer algo distinto o hacer algo novedoso, también es útil y es necesario para el estudiante y para el maestro, para el profesor, eh, encontrar cierta rutina de trabajo que sea similar durante el transcurso de las clases. O sea que las clases, más allá de las cosas que se estén enseñando, tenga cierta rutina que sea similar. Esto en general da un buen efecto y permite que el estudiante eh, dirija rápido la atención y su energía de trabajo, su energía de concentración a lo que tiene que hacer, y saber dosificar cuándo vienen los momentos que son más álgidos de la clase y cuáles los momentos en donde por ahí puede relajar un poco y disfrutar, por decirlo de una forma. Donde el nivel de tensión baja, donde el nivel de dificultad no es tan alta. Entonces, estas cuestiones, si más o menos son parejas o son, por así decirlo, regulares en el transcurso de las clases, hace que el estudiante y el profesor, los dos, puedan prever y puedan
incorporar un método de trabajo. Esto es lo que en mi experiencia y lo que también otros autores sugieren, y la verdad que yo sugiero que está bueno pensarlo así. Eh, por otro lado, quiero citar unas palabras de Suzanna Graf, una pedagoga musical húngara. Ella en un momento la conocí, ella vino a dar unos cursos a Buenos Aires y en la última vez que vino hizo una demostración de distintas clases y hubo un momento de preguntas y respuestas y yo le pregunté algo, yo le pregunté cómo diseñaba cada clase, si ella pensaba una forma especial para diseñar las clases, si tenía una estructura de clase y ella de una forma muy resumida me dijo, eh, yo siempre tengo en cuenta lo que mis estudiantes eh, ya conocen, sus habilidades, sus virtudes. Eh, Estoy muy concentrada en lo que tengo que enseñar y me enfoco mucho en lograr que aprendan y que desarrollen enormes habilidades con eso que está enseñando. Y también siempre está pensando a futuro cuál va a ser la próxima experiencia que van a tener que aprender. Y ella me dijo algo que lo recuerdo y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Ella me dijo, el estudiante tiene que ver que su maestro eh, tiene un gran amor hacia ellos y un gran amor hacia la música. Yo tuve la suerte de verla trabajando y me di cuenta que era una profesora exigente. A sus alumnos les exigía un gran nivel de trabajo. Eh, pero a su vez esa exigencia estaba hecha con cariño y además tenía un respeto y un cuidado absoluto por el discurso musical, por la afinación, por la precisión. Eh, entonces nunca parecía que ella exigía porque quería tirar de una cuerda, sino que exigía porque la música le pedía a ella y a los estudiantes esa exigencia. El discurso musical, el sonido les pedía ese respeto, ese cuidado. Y me gustó eso que me dijo de amor por los estudiantes y amor por la música. Eh, y ella me dijo que la experiencia musical nunca, nunca tenía que generarles a los estudiantes la sensación de agotamiento, de aburrimiento, de cansancio. Ella decía que un buen maestro tiene que tener la intuición para darse cuenta de cuándo ya es hora de pasar a otra cosa. Y tratar, siempre tratar, de que el último momento de la clase sea un momento en lo posible de gozo, en donde el contacto con la música sea un contacto desde el gozo. Eh, y ella me decía, me guardo lo que sale mejor, me guardo lo que ya sale más fácil para lo último, para que cuando los estudiantes salgan del salón y se vayan a sus casas, se queden recordando la última melodía que tocaron, que oyeron, que hicieron. Y esto mismo se los digo al estudiante que está haciendo por ahí un profesorado para composición. También tiene que conseguir que la última sensación musical sea positiva, sea satisfactoria, sea bella. Así que bueno, les transmito las palabras de ella, que me parece que son muy válidas para pensar la idea de cómo diseñar y cómo programar nuestras clases. Yendo puntualmente al texto que les doy y al ejemplo que yo les puse, esto es un ejemplo de una clase real que existió, de práctica coral. Es una clase de hace unos años que di. La fecha 9 de junio es una fecha, bueno, fue el día que di esa clase. Eh, es una clase de 2 horas. Yo en la planificación de la clase puse el propósito y puse los dos contenidos que estoy trabajando en esa clase. Y si ustedes ven todo el desarrollo de actividades que están descritos en unas columnas, van a notar que
hay un contenido que es como más novedoso, que es algo que ya los alumnos están trabajando y mucho, y hay un contenido que ya parecería ser que lo vienen trabajando ya de hace tiempo. Eh, entonces, la clase tiene una estructura de 5 partes, y yo puse un tiempo aproximado de trabajo por clase. Y la verdad que yo les digo que esto no es un invento mío, sino que esto lo tomé de un texto de Elizabeth Hedge, que ella sugiere estructurar la clase con tiempos de trabajo eh, centrados en actividades concretas. Eh, entonces, ella dice que si la clase es de 1 hora aproximadamente, que a veces hay, ¿no?, clases que son más breves, estos tiempos tendrían que ser reducidos a la mitad. O sea que todos estos tiempos que dicen 20 minutos, 25 minutos, reduzcanlos a la mitad, ¿sí? Pero tienen que estar estas etapas de trabajo. En la primera columna están los ejercicios técnicos preparatorios. En el caso del coro son las vocalizaciones. Pero miren qué descripción de vocalizaciones hay y observen qué relación van a tener con algunos de las obras que van a aparecer después. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en una de las primeras vocalizaciones se habla de unas melodías que vayan modulando. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, bemol, re, bemol, do. ¿Sí? Vocalizar con pentacordios que asciendan de una manera y desciendan de otra. Ese ejercicio es vocal, pero también es auditivo y va a tener que ver con algo que va a aparecer después. Bueno, ejercicios dice nombrando nombre de notas, el otro era con vocales, este es con nombre de notas. Y luego un ejercicio específico solfeando los compases 22 y 23 de la Verum de Mozart, que es una de las obras que se va a trabajar después. Y luego unos ejercicios vocales para extender la tesitura, dice repaso de clase anterior. O sea que la preparación técnica para después desarrollar el resto de actividades tiene en cuenta lo que se va a trabajar en esa clase, cosas que se venían trabajando de antes y cosas que tienen que ver con una formación a futuro. En el caso del instrumentista lo va a entender perfectamente. ¿Qué preparación corporal, técnica, o también lo mismo en un coro, una orquesta, ¿no? ¿Qué preparación, qué ejercitación técnica voy a hacer para que el estudiante eh, esté en sintonía con lo que se va a ver en esa clase, pero también se entrene para un tipo de desarrollo que a futuro va a necesitar? Por eso esto que yo les decía, lo que ya sabe, lo que está aprendiendo y lo que va a saber, hasta en la ejercitación técnica tiene que estar presente. Y que haya un vínculo entre lo que se trabaja, el por qué se trabaja eso, y lo que se va a ver en esa clase, y lo que se venía viendo, le hace al alumno comprender cuál es el objetivo de esta ejercitación. Ejercitación que en algunos casos es hasta un calentamiento físico. Hay instrumentos que requieren una preparación física previa a tocar porque corporalmente tienen una demanda muy alta. Hablo de instrumentos de viento donde el trabajo de la respiración es muy exigente, o para el cantante, donde tiene que tener sus cuerdas vocales a punto para eh, eh, hacer el trabajo que vaya a hacer después. Entonces, o mismo los instrumentistas con sus dedos, sus hombros, su postura. Entonces, bueno, ahí describo un ejemplo que es de práctica coral, pero creo que lo van a entender para su especialidad. El segundo momento de la clase dice trabajo autónomo del alumno. Es el momento de la clase donde el alumno muestra lo que estudió en su casa. Uno normalmente en la clase le dice, seguí trabajando tal cosa, que la semana que viene te escucho. Bueno, ese es el momento, después de la preparación técnica. Yo quiero describir algo que es para mí fundamental tener en cuenta en ese momento. Si yo al alumno le indiqué una tarea para que él haga o ella haga en forma autónoma, en su casa,
sin mi presencia, sin mi ayuda ahí, oyéndolo en el momento. Cuando el alumno viene y lo trae, yo no debería en ningún momento interrumpirlo, ni decirle, ojo que esto es más así, ojo que esto es más asá. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que entender que si era un trabajo autónomo, era un trabajo que él tenía que resolver por su cuenta. Entonces el maestro lo que tiene que hacer es oírlo, terminar de oírlo y hacerle una devolución. Muy bien logrado esto, no estuvo tan resuelto tal cosa. Lo que no puede es interrumpirlo y ponerse a estudiar con él, ponérsele a dar indicaciones. ¿Por qué? Porque si no el alumno va a leer algo que no está dicho, pero en forma muy profunda lo va a percibir, que es esa actividad que te di para que hagas solo, no la puedes hacer solo. Y eso, a la larga, puede generar que el alumno, en algún momento, el desafío de llevarse algo en su casa para hacerlo por su cuenta, por ahí no le interese tanto asumirlo. Porque vas a ver que total, cuando yo llegue a la clase, el maestro me lo va a cambiar, me va a decir. Entonces, si yo al alumno le indico, practica este fragmento solo a tal velocidad que yo... El alumno lo lleva a la clase y el maestro lo escucha. Termina de oírlo y le da su devolución. Exactamente le hace la realimentación. Esto está bien logrado, faltó tal cosa. Lo que no puede es interrumpirlo. Pará, hagámoslo juntos, guarda esta nota, guarda lo otro. Eso el maestro tiene que bajar su ansiedad, dejarlo al alumno y en tal caso un buen maestro va a tener que leer qué fue lo que pasó para que a futuro o modifique las tareas que está indicando o explique mejor un tema si se ve que no se entendió. Pero lo que no puede es en ese momento ponerse a trabajar con el estudiante. ¿Qué pasa si el estudiante dice, ay, no lo pude hacer? Vino, no sé, me tuve un problema y no pude hacerlo. Un error muy común es decirle, bueno, lo hacemos juntos. Bueno, qué lástima que no lo pudiste hacer, hacelo para la próxima. O no lo hagas, pasamos a otra cosa. No te preocupes, pasamos a otra cosa. Pero lo que no puede el maestro es ponerse a estudiar con el alumno, porque también le está mostrando que si no lo hace en la casa lo puede así de hacer a la clase. Y lo ideal es que cuando el alumno se lleve un trabajo para hacer en forma autónoma, el maestro recibe ese trabajo, lo felicita si estuvo bien logrado, lo apoya, le corrige algo, pero lo que no puede es ponérselo a hacer con él. Esto lo digo porque muchas veces pasa que el maestro dice, el alumno no me estudia, viene a la clase y parece que nunca agarró el instrumento en la semana. Bueno, obviamente le dirá, ojo que están pasando los meses, yo tenía previsto para tal fecha haber alcanzado tal cosa y si no trabajás, si no avanzás también por tu cuenta en tu casa, eh, el tiempo de la clase no nos queda corto, no llegamos. Obviamente, se lo tiene que decir eso. Pero lo que no puede es ponerse a estudiar con el estudiante, ponerse a hacer las cosas con él, corregirlo, estarle encima, guarda que lo leíste mal, que el ritmo. No. Hace una lectura de lo que pasó y si lo que pasó no fue tan bueno, perfecto. El maestro lee eso y trata de interpretar. Si hubo una falla, esa falla fue porque el tema no fue bien desarrollado, porque el alumno no lo entendió, porque la explicación no fue suficiente, porque ese estudiante viene demostrando que eh, hay dificultades que le impiden dedicarle tiempo al estudio. Entonces, bueno, tendré que ver cómo también le pido tareas que pueda realizar y dialogo con él. Si te ofrezco esto, lo podrás realizar. Eh, Yo me acuerdo, Van der Meulen fue profesor mío acá en el conservatorio de dirección coral. Él decía, eh, comunicar no es lo que uno dice, es lo que el otro entiende. Y me parece una frase muy sabia. A veces uno
da una tarea para que el alumno la haga, y cuando el alumno vuelve a la semana, hizo una cosa que es distinta a lo que uno le había dicho. El problema no fue que el alumno no entiende y las cosas las hace mal. El problema es que yo no encontré la mejor forma de hacerle entender a ese alumno, de explicarle y de ayudarlo. Entonces ahí el maestro va a hacer una lectura y va a tener que ver cómo adapta su explicación, sus actividades para que el alumno lo consiga. Lo que no puede es pararlo, interrumpir, va de vuelta, lo hacemos, mirá, guarda el sostenido, guarda la negra, guarda la blanca. Esto lo digo porque en general muchas veces he observado clases de instrumento donde básicamente la clase es eso. Es un alumno que se sienta, que el profesor le dice, a ver qué hiciste, y el alumno toca y el maestro lo corrige y le dice, no, fíjate, eso no es una clase, es una asistencia, es una clínica musical. Eh, pero una clase tiene que disponer de un tiempo para evaluar los procesos que el alumno estuvo haciendo por su cuenta, pero después seguir con otras actividades. Voy a la tercera columna. Trabajo sobre el material musical nuevo. Ahí es donde el profesor está con esa cosa que el alumno está aprendiendo. Y elige en esa clase cuál va a ser el foco de atención, el elemento que va a enseñar, el elemento que va a practicar con el alumno. En el ejemplo que yo pongo, retomo el compás 22 y 23 del Ave Verum de Mozart, solfeándolo. Se solfeó en la ejercitación, en los ejercicios técnicos y preparatorios del principio, o sea que eso que se hizo al principio, después en la clase se retoma, eh, ajustando cada cuerda por separado, luego el coro, practicando los acordes. Los que conocen el Ave Verum, el compás 22 y 23 tiene una modulación compleja, tiene un acorde de La mayor, La, Do sostenido, Mi, el Do se hace B cuadro, se agrega un Si bemol, el La baja el Sol y se transforma en un acorde Do, Mi, Sol, Si bemol, entonces muy lejano en el círculo de quintas del acorde de La mayor. Es una modulación compleja y bueno, ahí se ve que es el elemento difícil, el elemento de donde se está trabajando en la clase. Eh, Hay una indicación de que hay que hacer notar la relación entre el texto de la obra y ese momento modulante, encontrar la mejor interpretación posible de ese fragmento. O sea, el maestro ya en forma anticipada sabe que en esa clase el objeto de trabajo va a ser ese sector del Ave Verum. Ese es el elemento nuevo de trabajo en esa clase. Por eso diseñó estos ejercicios del principio. Luego se pasa a otra obra que es el Jesus bleibt meine Freude de Bach, también una obra muy conocida, donde se analiza con los estudiantes la armonía del compás 40 al 49, que la solfeen. También vuelve a relacionar esta cuestión del texto, de lo que dice la letra de la obra, con respecto a estos pasajes donde hay modulaciones especiales. O sea que toma dos casos distintos pero relacionados con una temática. Lee el contenido, relación expresiva entre música y texto. ¿Sí? O sea, ese es el tema de la clase. Y el profesor lo elige tomando dos fragmentos breves de dos obras distintas. Es el maestro el que va a estar anticipándose a la clase sabiendo qué va a trabajar en esa clase, qué fragmentos de la obra necesita para ese contenido que quiere hacer. Esto es algo optativo, pero si yo en algún momento quiero dedicarle un fragmento pequeño de la clase a oír o hacer una apreciación musical con algún material específico, vendría este momento para hacerlo. Aquí justo se sugiere escuchar una versión de la Ave Verum de Mozart, que es la obra que se está trabajando. Fíjense que la clase tuvo una preparación técnica, un calentamiento, luego el momento de que los estudiantes mostraban su trabajo y luego vino el momento de el trabajo profundo sobre el elemento nuevo, sobre la cuestión que se quería enseñar.
podríamos decir que es el punto neurálgico de la clase. Introducción, nudo, ¿cómo era? Introducción, nudo, desenlace. Bueno, es el nudo de la clase. ¿Sí? Fíjense, 20 minutos la ejercitación técnica, 20 minutos el trabajo sobre las tareas del estudiante, 45 minutos sobre el contenido nuevo. Luego de eso, un momento de apreciación musical, es como el recreo. ¿Sí? Ese es el momento donde la clase, para distendernos, para aflojar, cambiamos. ¿Sí? 5 minutitos. Luego de eso viene la última parte de la clase, que es el trabajo sobre el material visto, o sea, sobre cosas ya conocidas. Elegimos seguir trabajando con cosas que ya están un poco más sólidas en el estudiante. La parte anterior de la clase, que era la más larga, la de 45 minutos, no. Ese era sobre las cosas que el alumno estaba empezando a adquirir. La última parte de la clase, un poco más distendida, ya es sobre un material visto. Entonces, fíjense cómo se describen las actividades. El coro de pie en posición de concierto canta Gala del Día de Guastavino. Se hacen unos ajustes interpretativos en unos dúos, o sea, un ajuste en unas cosas especiales. El Aleluya de Leonard Cohen, una versión con solistas, atender al fraseo de los dosillos de alto y tenor por un lado y al ritmo de sopranos. O sea, aquí el maestro venía tomando nota de estas obras que eran aquellos lugares donde todavía había que ajustar un poquito algo. Y ya el maestro se anticipa y decide en qué momento de la clase hacer eso. Al final la bendición de Peter Lutkin, hacer una lectura en silencio tratando de memorizar lo más posible, luego pasada de memoria hasta donde se llegue. O sea que la clase termina cantando casi de memoria una obra, que es, entiendo yo, que la que este coro venía haciendo, por así decirlo, ya con más soltura. Ese es el cierre de la clase. Fíjense que el maestro, el profesor, en forma anticipada ya tiene decidido qué cosa trabajar puntualmente de cada obra. Créanme que no es tanto esfuerzo, es simplemente tomar nota de qué obras se están viendo, cuál es el repertorio de esos estudiantes y tomar nota, che, para la próxima este pedacito va a haber que seguir, repasarlo, ajustarlo un poquito. Entonces, última parte de la clase, y si uno se estructura eso, tiene una libretita, un cuadernito, ahora viene fulano, mengano, vamos a trabajar esto. Eh, creo que, créanme, que el ritmo de la clase cambia totalmente. En general, las experiencias y sobre todo en las clases de instrumentos se notan muchísimo. El alumno viene, muestra lo que estuvo estudiando y el profesor se sienta, lo escucha y a medida que hay problemas lo va ayudando. El alumno se va, vuelve a la otra semana y aparecen otros problemas y el profesor lo va ayudando. Nunca hay un profesor que está previendo en forma anticipada, vení que yo ya preparé este trabajo para vos. Hagan la experiencia, pruébenlo. Este sistema de planificación es fácil de adaptar a su especialidad, a su instrumento, su experiencia. Muchos de ustedes deben estar trabajando como profesores, estoy seguro. Pruébenla y fíjense cómo se siente una clase cuando uno ya tiene anticipado tiempos de trabajo. El tiempo de calentar, el tiempo fuerte, un mini recreíto y luego el momento un poco más distendido. Con el correr del año, cuando uno está llegando al final de un ciclo, los ejercicios preparatorios siguen, el trabajo autónomo del alumno sigue, pero el trabajo sobre el material musical nuevo ya no está más. Ya solo se trabaja con el material musical conocido. O sea, con el correr de los años, de los meses, de las clases, se va reduciendo el tiempo de trabajo sobre material musical nuevo y se extiende el tiempo de trabajo sobre el material visto, o sea, lo que va a ser la última columna. Las últimas clases se calienta un poquito los dedos y se trabaja ya con todo el repertorio visto y en una clase de instrumentos se cierra eso con lo que es el examen, etcétera, etcétera. En un coro, una orquesta es lo mismo.
uno piensa un repertorio para ir ensayando y ese repertorio va a tener niveles distintos, obras que ya van a estar más sólidas en el grupo y obras que está aprendiendo. Hay un momento donde uno trata de que todo esté a un mismo nivel de soltura y ese es el momento de dar los conciertos, dar el examen, ir a cantar, ir a tocar a distintos lugares. Y bueno, llegado el momento se empezarán a incorporar obras nuevas al repertorio. Este, entonces vuelve a retomarse un poco el trabajo como se venía haciendo. Y en el caso de una materia como por ejemplo la composición, también hay un momento donde ya hay una gran cantidad de trabajo acumulado, resuelto, entonces quedan los últimos retoques. Entonces no hay trabajo nuevo, se van cerrando los trabajos. En composición entienden lo que yo estoy diciendo. Cuando el alumno se había diseñado con el profesor en este año componer tal y tal cantidad de obras con tales características, cuando ya está terminando ese trabajo, no hay algo nuevo para hacer, sino hay para ajustar con cosas ya más resueltas. Así que bueno, les transmito esto porque me parece que está bueno que lo conozcan. Si ustedes dan clases de instrumento en forma particular o en algún taller, en algún lugar, piensen un poco cómo estructuran ustedes su clase. Si su clase tiene una estructura. Y si ustedes se anticipan y cuando llega el alumno ustedes ya saben qué es lo que van a trabajar ese día con el alumno. Puede ser una libreta, un cuaderno. Yo les cuento, durante muchos años yo dirigí coro. El coro no es un lugar de enseñanza, es un coro. O sea, es una formación musical, no hay propósitos de enseñanza y demás, pero bueno, en un coro uno tiene también un crecimiento con los cantantes. Empieza a aprender a cantar obras de una dificultad nueva, que ejercen desafíos nuevos. Entonces, si bien el coro, por ejemplo, no tiene una planificación, por así decirlo, y cumplir con un programa y un examen, en algún punto también tiene algo similar a una clase en la que hay un momento para las cosas nuevas y un momento de repaso para las cosas ya vistas. Y también se le demanda a los cantantes que hagan un trabajo solos en su casa, tratando de incorporar el aprendizaje de sus partes, etcétera, etcétera. Entonces, a los que sean en el grupo estudiantes de producción musical didáctica o de coros o de orquesta, también les puede servir este ejemplo. Por eso no elegí uno puntual de instrumento, pero creo que lo van a poder comprender perfecto de todas las ramas. Estamos cerrando. Presten mucha atención a lo que les quiero contar. El lunes que viene, que es el lunes 13, es el último lunes de la cursada. El calendario académico se sostiene igual. Ese día yo voy a hacer una reunión por Zoom con ustedes. Va a ser nuestro único encuentro vía streaming. Ese lunes la reunión va a ser en el horario de la cursada, a las 14 horas, que es el horario que cursamos. Por favor, sean puntuales. Les pido por favor que se lo agenden y sean puntuales. Si de acá al lunes 13, o el mismo lunes 13, un minuto antes de que empiece la clase, tienen dificultades para conectarse, tienen dificultades para poder participar del Zoom, no les anda el celular, la cámara, la web, lo que sea, háganmelo saber o se lo hacen saber a un compañero. Y si no tienen cómo hacérmelo saber en el momento, ni bien pueden me lo hacen saber. En esa reunión tenemos que estar todos, todos los que venimos trabajando para esta materia. Y si alguno no llega a estar o no puede estar, yo necesito hacer el cierre con ese compañero de otra forma. Ya veremos cómo nos podremos comunicar, pero quiero tener un cierre con todos. Esta materia, les conté que tiene un examen final en un plan, en otro no. No va a tener examen. Va a ser promocional. ¿Qué quiere decir?
que yo vengo evaluando el trabajo de ustedes, porque ustedes están trabajando para esta materia, me están haciendo trabajos que me los envían, yo les hago una devolución, hubo uno grupal la vez pasada, pero hubo otros que fueron individuales. Esa evaluación que yo hago de cada uno de los trabajos que fueron haciendo, es la evaluación que yo estoy haciendo de cada uno de ustedes de todo el proceso. Cerrando todo eso, yo voy a hacer mi evaluación de ustedes y van a recibir, después de esa reunión, un par de días después, no va a ser el mismo día porque por ahí no me den los tiempos, van a recibir por mail un pequeño texto mío en donde está mi evaluación de cada uno de ustedes. No va a haber examen final, ya les dije, promocional, entonces de esa manera cerramos el cuatrimestre. Tengo entendido que en el conservatorio está toda la voluntad puesta para que se acrediten estas materias cuatrimestrales en este formato novedoso, pero que se puedan acreditar. Entonces, créanme que estamos trabajando en función de eso, así que el trabajo que vienen haciendo tuvo sentido, tiene sentido, fue raro, fue novedoso, yo ya lo sé, pero quiero que sea provechoso y que tenga su cierre como corresponde. Entonces, lunes 13, 14 horas, reunión por Zoom. Va a durar una hora. No va a ser muy larga, se los prometo, porque no me gustan las reuniones por Zoom súper largas, se hace pesado de atender. No es lo mismo estar 2 horas en un aula que 2 horas con una computadora, con una pantalla. Va a ser más o menos de una hora. Van a recibir ese día un poco más temprano ¿cómo se llama? El link, el código, todo eso para que entren. Y les voy a dar la temática sobre qué tema vamos a hablar, como para que ya más o menos sepan de qué se va a hablar. No hay que estudiarse ni prepararse nada para ese día, quédense tranquilos. Pero les voy a decir un poquito de qué quiero hablar como cierre para que lo sepan y ya estén anticipados. En esta semana les voy a pedir un último trabajo y ese trabajo me lo van a enviar en el transcurso de esta semana y el plazo máximo de entrega es el mismo lunes de cursada a las 14 horas. Cierro la recepción de trabajos ese día. Si a alguno le quedó algún trabajo en el tintero dando vueltas, por favor me lo hace llegar. Plazo máximo el lunes que viene a 14 horas.